A ver, en esta parte pues vamos a ver el resumen de sistemas de información en los negocios globales contemporáneos. ¿A qué se refiere con esto? Este capítulo es bien interesante porque va a responder a algunas preguntas que aquí aparecen. Por ejemplo, ¿cómo transforman los sistemas de información a los negocios y cuál es su relación con la globalización? Vean que esto es bien interesante porque, a ver, la globalización hoy en día está en todos lados. ¿Qué significa globalización? Significa un mundo conectado. Ahorita, con el tema de la pandemia, con el tema del coronavirus, llevamos un año en confinamiento. El mundo entero está pasando esto y la globalización ahorita cambió. Antes era un tema muy físico, pero hoy en día tenemos cosas como la universidad que da sus clases virtuales. Entonces, los sistemas de comunicaciones han tenido enorme avance en los últimos 12 meses. Enormes avances, y yo diría que hoy nos encontramos en el año 2030. O sea, hemos avanzado en un año el equivalente a 10 años en términos de tecnología. Aunque no me lo crean a mí, vean información relacionado con estas cosas que en el futuro yo creería que hoy estamos viviendo en los años 2030. ¿Por qué? Porque el avance se ha obligado con el tema de la pandemia a hacerse de una manera exponencial directamente. Ok, la segunda pregunta aborda un tema también bastante interesante que dice, ¿por qué son tan esenciales los sistemas de información para operar la administración en los negocios actuales? Hoy en día, creo que los sistemas de información, y lo viví en carne propia, recuerdo en marzo cuando nos fuimos a la pandemia, todo el mundo guardadito en su casa, toda la organización en la que yo trabajaba se vio obligado a hacer todo por videollamadas. O sea, pasamos de hacer todo presencial a tener en la demanda alta de aprender a usar el tema de videollamadas. Hubo mucho teletrabajo, hubo videollamadas, hubo comunicaciones más allá del WhatsApp. El WhatsApp quedó pues corto en todo esto. Ocupábamos la cámara, ocupábamos la tecnología VPN para estar seguros y conectarnos a la base de datos del software que teníamos en la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente, el tema de los sistemas de información, el hardware, el software, las telecomunicaciones, los routers, los dispositivos electrónicos, etcétera, son de suprema importancia para los negocios hoy y lo han sido, pero hoy nos hemos dado a la tarea los de informática de sacar la casta directamente, de decir aquí estamos y que no cunda el pánico, ¿verdad? Directamente. Bien, la tercera pregunta que responde este capítulo introductorio es, ¿qué es exactamente un sistema de información? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus componentes de administración, organización y tecnología? Entonces, me quiero fundamentalmente centrar en qué es un sistema de información. Un sistema de información es como el sistema digestivo, que es una serie de órganos que trabajan en sintonía, trabajan en armonía, de manera dependientes uno de otros, pero haciendo cada quien su trabajo. El hígado no se mete con el estómago no se mete por ejemplo, con los riñones no se meten con el esófago no se mete con los intestinos, y todos son parte del sistema digestivo. El hígado hace su tarea, los riñones hacen su tarea, el estómago, por supuesto, que hace su tarea, y cada quien hace su tarea. Uno depende del otro, y eso es un sistema. ¿Y qué es un sistema de información? Es un sistema que administra la información del negocio. Entiéndase, software. ¿Y cuál es el hígado? ¿Cuáles son los riñones? ¿Cuáles son esos componentes? Pues es la computadora, es la base de datos, son las redes, son los cables, son el equipo inalámbrico, etcétera. Todos esos son componentes de un sistema de información. ¿Cómo funciona? Precisamente así como el sistema digestivo, que funciona unos y otros haciendo su tarea de forma independiente, pero si todos están funcionando al mismo ritmo, pues así de bonito va a funcionar este tema. Bien, el otro punto es, ¿qué aborda? ¿Qué son los activos complementarios? ¿Por qué son esenciales para asegurarse de los sistemas
de información y cuál es la ventaja competitiva de una organización. Bueno, todos estos activos son lo que nos sirve para que todo esto funcione, básicamente. Estamos hablando de computadoras, de equipos, de software, etcétera, básicamente. Y la número 5, ¿qué disciplinas académicas se requieren para estudiar los sistemas de información y cómo contribuye cada una de estas comprensiones de los sistemas de información y qué perspectivas son los sistemas de información en la parte sociotécnica? Entonces, ¿cuáles son las disciplinas? A esto se refiere, ¿cuál es el perfil de los administradores de sistemas de información? Miren, el departamento de informática es tan amplio como la empresa lo requiera. Por ejemplo, podemos estar pensando de una empresa pequeña donde hay un Superman, es un todólogo, ¿ok? Es un todólogo. Ese muchacho instala, repara, limpia, configura, adapta y por ahí puede hacer reportes. Sin embargo, la informática desde su inicio ha sido de tener especialistas. Y entonces en una empresa pequeña siempre vas a tener tercerizadas ciertas labores. ¿Ok? Esas labores son para especialistas. Por ejemplo, difícilmente en una empresa de un solo individuo haciendo todo esto puede ser un experto en seguridad. Difícilmente este individuo también puede ser un experto en configuraciones de equipos. Difícilmente este individuo puede ser experto en bases de datos. Difícilmente este individuo va a ser experto, por ejemplo, en temas relacionados con implementaciones de software. Entonces, es difícil que una persona tenga todas las disciplinas. Y en una empresa grande lo que se suele tener es áreas dentro del departamento de informática que se dividen siempre en servicio al cliente o manejo de soporte técnico, ¿ok? Puede ser remoto, puede ser presencial. También temas relacionados con asistencia para hardware y mantenimiento de hardware, como limpiezas, mantenimiento, reparaciones, ese tipo de cosas. También podemos tener gente dedicada a mantener los sistemas funcionando. Tenemos que tener gente dedicada a mantener la seguridad de las redes. Tenemos que tener gente, de repente si tenemos desarrollos o programas, deberíamos de tener gente en implementación y desarrollo. Tenemos que tener gente en análisis, diseño y programación de sistemas, que es la gente que hace, es como decir, el arquitecto le dice qué hacer, pero el que pega el bloque pues es el albañil. Ahí vendría siendo, con todo respeto, los programadores son aquellos que van a pegar esas piezas de bloque para construir ese edificio. Entonces, todo esto pues se coordina, se administra por jefes de cada área y va a tener pues más arriba un director del área de tecnología o de informática. Como les digo, va a depender mucho de la empresa que nosotros tengamos y cómo está estructurado. Más o menos así habla, de esto habla el capítulo pues número 1, que empieza con un bonito caso. Este libro está bien bonito porque, por ejemplo, este caso tiene que ver cómo en el 2009, oigan bien, en el 2009, estamos hablando de, hace más de 10 años, cómo el estadio de los Yankees de Nueva York implementó tecnología que para ese momento era radicalmente moderna, ¿ok? Tecnología valorada en millones de dólares que fueron implementadas por ahí. Entonces vale la pena porque para nuestra realidad en Latinoamérica, pues definitivamente esto sigue siendo importante. Entonces aquí habla, por ejemplo, en el punto 1.1, habla de cuál es el papel actual de los sistemas de información y así se va desarrollando toda esta temática que bueno, que yo los invito a que primero que empiecen a leer acá, se enfoquen muchísimo en las tablas que aparecen por acá, se enfoquen muchísimo en entender los casos. Para mí la gente pasa los casos por alto, pero los casos es oro molido, literal, es cuál es el problema y cómo solventaron. Esa es la raíz, el porqué. Ya ven que se habla ahí de los casos de Harvard, que es la técnica que utiliza Harvard para enseñar, exponerlo a los alumnos a casos y que ellos con la experiencia de otros, ¿verdad? De una manera muy sabia, aprendiendo de los errores de otros, pueden desarrollar sus propios criterios. Eso más o menos es el capítulo número